El mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo 16. Es bueno verles, hermanos. Me da mucho gusto verles. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Algunos ya hasta ni los conozco de tanto tiempo que no venían, pero gracias a Dios que están aquí. Mateo capítulo 16, el versículo... Vea por favor, versículo número 17 al 20. Mateo 16, 17 al 20. Yo lo leo, sígame con su vista y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Quiero llamar su atención al versículo número 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es quien pronuncia estas importantes palabras. Y no es sobre Pedro que iba a edificar la iglesia. Pedro no es la roca, Cristo es la roca sobre la que se debe edificar la iglesia. Cristo está diciendo sobre la declaración que acabas de decir, Pedro, de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa gran verdad es que voy a edificar mi iglesia. Cristo prometió edificar la iglesia. Escucha esto: cristiano sin iglesia, cristiano sin iglesia, no es una categoría de la Biblia. Cristiano sin iglesia no existe en la Biblia. Pregúntele a Pablo, pregúntele a Juan, pregúntele a Pedro, ¿qué piensan acerca de los cristianos sin iglesia? Y ellos responderían: ¿por qué llamarlos cristianos si no pertenecen a ninguna iglesia? En el Nuevo Testamento podemos ver lo importante de la iglesia. Para Cristo es de suma importancia la iglesia. Para los apóstoles la iglesia era prioridad. Para las enseñanzas del Nuevo Testamento la iglesia es fundamental. En la Biblia no tenemos a cristianos como los de hoy en día, de algunos, que deciden, según ellos, tener compromiso con Cristo, pero no con ninguna iglesia. Algunos de ellos dicen: yo no creo en la iglesia está llena de hipócritas. Algunos de ellos han experimentado dolor, han experimentado una iglesia no bíblica y han sido lastimados, y tienen ahora una falsa piedad diciendo: yo soy cristiano, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Esa es una declaración no bíblica, no correcta. Ellos dicen: pues yo necesito de Cristo, pero no necesito de una iglesia. Eso es una declaración antibíblica, una declaración no correcta, una declaración que va en contra de la palabra de Dios. No puedes tener en alto concepto a Cristo y despreciar la iglesia. No se puede. No puedes decir que amas a Cristo y no amar la iglesia. No se puede. Es contradictorio. La iglesia le pertenece a Jesucristo. No le pertenece al pastor. No le pertenece a un hombre. La iglesia es de Jesús. Es de Cristo. Pero ahora yo le pregunto a usted: ¿es importante la iglesia para usted? Quiero hablarles por este breve momento acerca de la importancia de la iglesia para el cristiano. La importancia de la iglesia
Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque sé que tú, Señor, me has guiado para dar este mensaje importante de tu palabra. Dios, te ruego que nos hables, Señor, que nos redargullas de pecado. Señor, que nos enseñe tu palabra. Señor, por favor, permite que tu palabra maravillosa, Señor, nos instruya. Pero también, Señor, que nos lleve al arrepentimiento y convicción. Señor, por favor, que tu palabra como espada poderosa penetre hasta partir el alma, Señor. Que a veces lastima, pero que también venda y cura. Señor, bendice este mensaje, úsame con tu poder y abre los oídos espirituales de mis hermanos. Quita cualquier distracción que el enemigo pueda poner o que nosotros mismos podamos fomentar. Señor, habla a nuestros corazones. Bendice este mensaje, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No es correcto, no debe existir un cristiano sin iglesia. Eso no es bíblico. Entonces, la palabra iglesia es de una palabra griega que es la palabra eclesia. Esta palabra significa llamados fuera. Esta palabra se utilizaba en tiempos cuando gobernaban los romanos y esta palabra era llamarlos fuera a dejar sus actividades, pero algunas veces, o la mayoría de ellas, con fines políticos para tomar algunas decisiones. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra refiriéndose a la congregación de los santos, es decir, llamados fuera del mundo para congregarse y dar gloria al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que esta palabra es utilizada para los creyentes visibles, redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia en el Nuevo Testamento es de suma importancia. Mire cómo lo dice la Biblia en Efesios capítulo 1, el versículo número 21. Y en un momento vamos a ver algunas razones de por qué es importante la iglesia. Pero mire Efesios, cómo lo llama la Biblia ahí. Efesios 1:22 dice lo siguiente. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual ¿es su qué, hermanos? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Dios, el Señor, no tiene una actividad extracorporal. Lo que Él obra, lo obra en la iglesia. La iglesia es importante porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia, mire cómo la llama el Señor también en Primera de Timoteo 3. Mire lo que dice ahí, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el diablo es astuto, hermanos, y trata de engañar, de hacer ver que no es importante la iglesia, Dios está en todas partes, Dios está aquí conmigo, yo aquí leo la Biblia, dicen algunos, pero no hay nada más contradictorio que pretender agradar a Dios y no congregarnos. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3, el versículo número 15, Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, dice Pablo, si me tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Luego añade, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo aquí le llama a la iglesia la casa del Dios viviente. Pero también le llama columna, baluarte, es decir, una gran bandera de la verdad. Un estandarte que se levanta alto para proclamar la verdad. ¿Será importante la iglesia? Sí, es la casa del Dios viviente. Sí, es el cuerpo de Cristo. Es el estandarte que debe levantar y ondear su bandera de la verdad. El mundo está lleno de mentiras. El mundo está lleno de pecado. Y en este mundo perverso y oscuro, la iglesia debe ser esa bandera que levanta la verdad de Dios.
No solamente es el cuerpo de Cristo, columna baluarte de la verdad, es la casa de Dios, pero mire también cómo lo llama en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, la iglesia es mencionada también aquí, versículo 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y aquí es obvio que se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es la esposa, la mujer de Cristo. Un buen esposo ama a su esposa. Muy pocos amenes. Un buen esposo ama a su esposa. Híjole, esto me está preocupando. Creo que voy a cambiar de tema de predicación. Un buen esposo ama a su esposa. Amén. Un esposo que ama a su esposa la trata bien. Un buen esposo que ama a su esposa quiere lo mejor para ella. Es importante para ella. Hermano Gabriel, fuera de chiste y fuera de todo, si usted tiene su esposa, la hermana Cali, aquí enfrente, si ustedes van por la calle y van en cualquiera de las calles de Cuenca y de repente sale un malviviente, un antisocial y quiere dañar a su esposa, quiere hacerle algo, dígame si no daría la vida por su esposa. Claro que sí. Dice que sale corriendo. No, cualquier hombre que está en peligro su esposa, él da la vida. Él da la vida por ella. Si tiene que sacrificarse, el hombre debería dar su vida porque es importante. Si la mujer está enferma, es obvio que si la ama y es importante, la lleva al médico, le compra el medicamento que necesita, la atiende. Si ve que algo está pasando, la mujer es importante para un esposo que le ama. Y así debería ser. Pues Jesús es un buen esposo. Y su esposa es la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia es importante para Jesús? Claro que sí. ¿Usted cree que Jesús quiere lo mejor para la iglesia? Claro que sí. ¿Usted no cree que Jesús va a defender la iglesia? Claro que sí. Jesús tiene una esposa y se llama la iglesia. Entonces, un cristiano sin iglesia es como una oveja sin redil. Un cristiano sin iglesia es como un hijo sin familia. Un cristiano sin iglesia es como un soldado sin ejército. Cristo no vino a redimir aislados, vino a formar un cuerpo, una novia, una esposa que es la iglesia. Entonces, déjeme darle rápidamente algunas razones de por qué es importante la iglesia, la importancia de la iglesia. En primer lugar, usted debería amar la iglesia. Usted debería ser fiel a la iglesia. Usted debería pertenecer a la iglesia Bautista Fundamental Bethesda por las siguientes razones. Número 1, porque allí está el Señor. Porque aquí está el Señor. Mire lo que dice Mateo 18:20. Mire lo que dice ahí. Lo voy a leer para redimir el tiempo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Salmo 22, versículo número 3. Salmo 22, versículo 3. Mire también cómo dice este salmo. El Salmo 22, versículo 3 dice así: porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos, Dios está en la iglesia. Aquí nos congregamos para adorar el nombre del Señor. Aquí nos congregamos para aprender y tener comunión con el Señor. No lo podemos ver, pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Dios no habita solamente en un espacio porque según se llama la iglesia, no, donde se congrega. La iglesia somos nosotros. Un día ya no vamos a estar en este local,
La iglesia va a crecer, la iglesia va a necesitar un espacio, la iglesia va a necesitar un terreno, la iglesia va a necesitar construir, la iglesia va a necesitar multiplicarse. La iglesia, ahí está el Señor. No hay lugar más glorioso sobre la tierra que una iglesia reunida para adorar al Señor. Por eso venga a la iglesia. ¿Es importante para usted la iglesia? ¿Por qué entonces falta con cualquier motivo? ¿Por qué entonces se nos hace tan sencillo, tan fácil faltar a la iglesia? Si aquí está el Señor, aquí está el Señor, véngase a reunir. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cristo se pasea en medio de los candeleros, dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:20 dice que Él está en medio de los candeleros de oro. Y claramente nos dice que esos candeleros son las iglesias. Cristo está en la iglesia. Faltar a la iglesia es como perder una cita con el Rey. Faltar a la iglesia es no venir a reunirte al encuentro con tu Dios. Si pudiéramos ver a Cristo físicamente en nuestra iglesia, ¿aún así faltarías? Si tuvieras una cita con Él, un encuentro con Él en la congregación de los santos, y Él estuviera presente y pudieras ver sus manos horadadas por los clavos, pudieras ver las marcas de las espinas en su cabeza, aún así serías tan ingrato y faltarías al encuentro con tu Dios. Es lo que sucede cada domingo cuando el cristiano le parece más importante el trabajo, le parece más importante el descanso, le parece más importante las compras, le parece más importante las visitas. ¿Qué persona es más importante que el Señor? Nadie en el universo. Por eso es importante la iglesia y debería hacerlo, porque aquí está el Señor. Porque aquí está el Señor. Mire cuál es la segunda razón. Vamos más rápido. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Al colegio no faltamos y vamos enfermos. Al colegio no vamos porque nos aplican menos puntaje en mis calificaciones. Al trabajo no falto aunque me esté muriendo porque me descuentan o me corren. Ahí sí me levanto temprano, aunque me vaya sin desayunar, aunque no tenga tiempo para alistarme. Ahí me voy porque si no me quitan el sueldo, me quitan mi sustento. ¿Y Dios? ¿Dónde dejamos a nuestro Dios? Hebreos 10:25, mire lo que dice: no dejando de congregarnos. Note que es un mandamiento. En segundo lugar, ¿por qué debe ser importante la iglesia para nosotros? ¿Por qué deberíamos congregarnos? ¿Por qué? Porque así lo ordena la palabra de Dios. Es un mandamiento. No te dejes de congregar. Y luego dice, como algunos tienen por costumbre. Y qué fea costumbre, ¿verdad que sí, hermanos? No dejando de congregarnos. Es un mandamiento que debe ser obedecido. Es un mandamiento que no debe ser ignorado. Debe ser cumplido por los hijos de Dios, por los cristianos. Por eso es que no podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen, no, yo no me congrego, pero aquí escucho. No me congrego, pero aquí leo la Biblia. Sí, cómo no. Si leyeras la Biblia, vendrías a la iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan, dice la Biblia. En la comunión unos con otros. Ellos entendían que la iglesia no era opción, que la iglesia no era si tenía tiempo, que la iglesia no era si me caía bien el pastor. No, era un mandamiento. Tengo que ir porque Dios me manda. No solo porque Dios está ahí, porque Dios me lo ordena y yo quiero obedecer al Señor. Aún Jesús, en su tiempo, Él tenía la buena costumbre de asistir a la sinagoga, a escuchar, a escuchar las lecturas de la Torá, las lecturas de los salmos, la lectura de los profetas. Ahí Él iba.
Qué importante debe ser la iglesia para nosotros, hermanos. Ordena la palabra de Dios que nos congreguemos. La iglesia, hermanos, es el hogar, o debe ser el hogar del alma del cristiano. Donde está nuestra familia, donde pertenecemos. Esta es su iglesia. Esta es su iglesia, hermano. Esta es su familia. Voltéese a ver unos a los otros, aunque esté bien feo su vecino. Es su iglesia, es su familia. Congréguese, venga a la iglesia, sea fiel a los cultos. Congregarse es obedecer a Dios. Congregarse es obedecer a Dios. Escuche esto, desobedecer este mandato es comenzar un camino de enfriamiento espiritual y de decadencia moral. ¿Sí escuchó? El no congregarse es desobedecer el mandato de Dios y comienza el camino del enfriamiento espiritual y de la decadencia moral. Deje de venir a la iglesia. Usted vea las consecuencias de aquellos que dejan de venir a la iglesia. Usted vea cómo empiezan a permitir pecado en sus vidas. Ya no hay predicación dura, ya no hay predicación que nos sacuda, ya no hay palabra que nos haga sentir mal, ya no nos sentimos, no, ahora consentimos el pecado, permitimos esa vestimenta incorrecta, esa música incorrecta, esos lugares incorrectos, esas conversaciones inapropiadas. Empezamos a permitir que vengan los borrachos a la casa, que se tomen sus latas en la casa, que empiecen a hablar malas cosas. Empezamos a permitir pecado. Y cuando nos encontramos, cuando nos damos cuenta, estamos más hundidos que nada. Todo comenzó con no congregarnos, no escuchar palabra, no venir al encuentro de nuestro Dios, y terminamos muy lejos. Mire cuántas historias pudiéramos contar aquí de familias que se dejaron de congregar y pensaron que era lo mejor para ellos. Me viene a la mente una familia que era fiel a los cultos donde venimos nosotros. Tenían a sus hijos en el colegio cristiano de nuestra iglesia, pero pronto se empezaron a dejar de congregar. Empezaron solamente, ellos venían los domingos en la mañana, domingos en la tarde y jueves. Empezaron a dejar los jueves. Luego domingos en la tarde. Luego solamente venían los domingos. Luego solo llegaban al final del culto. Terminaron ya no yendo a la iglesia. Sacaron a sus hijos del colegio. Dejamos de verlos algún tiempo. Y cuando los volvimos a ver, estaban por divorciarse. Uno de sus hijos se proclamó homosexual. Había crecido en la iglesia. Ahí estaban bien. Ahí estaban bien en la iglesia, escuchando predicación, siendo exhortados, la iglesia orando, involucrados. Ahí deberían haber permanecido. Cuando nos alejamos, hermanos, empieza un decaimiento espiritual, moral. Nos alejamos del Señor, nos enfriamos. Es semejante a un tizón, semejante a un carbón. Usted quítelo de la flama, de la fogata, usted quítele ese carbón encendido, ¿y sabe qué va a pasar allá? Se va a apagar. Y así estamos muchos de nosotros, apagados o a punto de apagarnos, porque nos alejamos del Señor. Mire cuál es la tercera razón. ¿Por qué debería ser importante para nosotros? ¿Por qué deberíamos asistir a la iglesia constantemente, fielmente? Mire Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice la Biblia ahí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, note lo que dice a continuación, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo podrá hacerse realidad este versículo si no existe a la iglesia? ¿Cómo podrá llevarse a cabo la obediencia a este versículo
si no vienes a la iglesia? ¿Cómo va a abundar la palabra de Cristo en ti si no escuchas predicación? ¿Cómo nos vamos a exhortar unos a otros en toda sabiduría si no vienes a escuchar la enseñanza, la escuela dominical, la predicación? ¿Cómo vamos a cantar con gracia en nuestros corazones si no es en la iglesia los himnos, los cánticos espirituales? La tercera razón de por qué deberíamos venir a la iglesia, asistir y ser fieles, por qué debería ser importante, es porque necesitamos el compañerismo cristiano. Nos necesitamos unos a otros. Todos somos importantes, hermanos, no indispensables, pero sí importantes. Se necesita la presencia de cada uno de nosotros para adorar al Señor, para alabar al Señor, para traer nuestros dones, talentos y recursos para la gloria de Dios, para que el reino se extienda, para que más gente sea edificada y podamos venir al conocimiento de la palabra de Dios. Enseñémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros. No hay crecimiento espiritual adecuado sin comunidad, sin congregarnos. No hay. Ningún carbón se va a mantener encendido, aislado. Los creyentes necesitamos la comunidad cristiana, la iglesia, para animarnos, para regocijarnos, para edificarnos, para animarnos unos a otros. Nos necesitamos. Deje de venir a la iglesia, deje que nadie le visite, deje que nadie le ore, que nadie le llame, que nadie le... Dígame si va a querer seguir viniendo a la iglesia. No, Señor. Nos necesitamos. Usted necesita escuchar los testimonios de los demás, el ánimo de los demás. Todos somos importantes. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mire cuál es la siguiente razón. ¿Por qué debería asistir a la iglesia? ¿Por qué debe ser importante? Siguiente número 4. Porque en la iglesia aprendemos la palabra de Dios. En la iglesia aprendemos la palabra de Dios. La mayoría de nosotros, cuando comenzamos la vida cristiana, no entendemos ni la tilde de lo que leemos. Leemos y vemos, ¿pero qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo nunca he escuchado esa palabra. ¿Quién sabe qué querrá decir? Y como no entendemos la Biblia, la botamos por allá. Nos aburre. Algunos la usan inclusive de anestesia para dormir. Leen un poquito de versículo y tras. Quedan dormidos para siempre, toda la noche. No entendemos, no sabemos qué querrá decir. ¿Y esa historia qué? ¿Nabucodonosor? ¿Será un medicamento? No sabemos qué es lo que la Biblia enseña, no entendemos, no tenemos claro. Pero qué bendición es tener una iglesia para aprender. Qué bendición es tener maestros y un pastor que nos predican, que nos explican la palabra de Dios. Mire cómo dice la Biblia en Hechos 8. Aquí tenemos un ejemplo de un personaje, un etíope, que agarró a leer la Biblia. Se agarró a leer la Biblia, estaba leyendo en Isaías, pero no entendía, al igual que algunos de aquí. Mire Hechos capítulo 8, versículo número 34. Ya en versículos anteriores vemos que él está leyendo a Isaías. Mire el 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Luego el versículo número 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí vemos a un hombre etíope, un eunuco, que iba en su carruaje, leyendo el profeta Isaías, la Biblia. Pero no entendía nada, hermanos. Felipe entonces le dice, ¿entiendes lo que? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender?
¿De quién habla este? ¿De sí mismo, de otro? O sea, ¿de qué está hablando aquí? Y Felipe sube al carro, le explica, él entiende, es salvo y hasta se bautiza el mismo día. Pero si no hay quien le predique, si no hay quien le explique, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a aprovechar la palabra del Señor? ¿Cómo va a aplicar la palabra de Él? Por eso es importante que venga a la iglesia. Aquí aprendemos. Aquí no venimos a hacer show. Aquí no venimos a hacer un entretenimiento. Aquí no venimos, hermanos, a tener un tiempo de club, de social. Aquí venimos a aprender la palabra de Dios. Y más vale que ponga atención, porque la iglesia es importante. Dios nos dio para edificar a la iglesia maestros y pastores. Mire cómo lo dice Efesios 4. Efesios 4. Por eso aquí usamos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Aquí debe ser exaltado no el hombre, la palabra del Señor. Aquí usted no va a venir a escuchar cuentos, anécdotas. Usted no va a venir a escuchar aquí mi pensamiento, filosofía. Aquí va a venir a escuchar la palabra del Señor. Por eso, venga a la iglesia. Mire cómo dice Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué cosa? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice Dios aquí, yo constituí pastores, maestros, yo constituí profetas para que crezcas, para que ya no seas un niño fluctuante, es decir, un niño que es voluble, un niño que no tiene madurez, un niño que es engañado con facilidad por aquellos hombres que usan sus estrategias para engañar con astucia y se los llevan de la iglesia. Para que ya no seas un indocto en las escrituras, yo constituí maestros, profetas, están en la iglesia y predican, ven y crece. Usted no va a crecer si usted no es fiel a la iglesia. Viene un domingo sí, 4 no, 1 sí, 3 no. ¿Usted cree que va a crecer en el Señor así? ¿Usted cree que va a afirmar su corazón? Sus convicciones van a estar fuertes, sólidas. Sus raíces van a estar profundas en la palabra. Su conocimiento va a ser robusto en la Biblia. No. Por eso cuando llega la tentación, cuando llega el indocto, cuando llegan a decirte cosas que ven en YouTube, te las crees toditas. Y creemos tanta sarta de mentiras que ahora hay en el internet. Pseudo predicadores y maestros, engañando y siendo engañados. ¿La razón? No hemos crecido. Por eso está la iglesia, para aprender la palabra, para crecer, para fortalecernos. Porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos este libro, hermanos. Necesitamos que se predique en los púlpitos la Biblia. Necesitamos sentirnos incómodos en nuestra banca, en nuestra silla. Necesitamos ser sacudidos para al fin ser arrepentidos y cambiar nuestra vida. ¿Cómo necesitamos la iglesia? ¿Cómo necesitamos la iglesia? Donde la Biblia es enseñada fielmente, Dios obra con poder.
porque es a través de la predicación, por la locura de la predicación, es que vamos a cambiar. Qué bendición es tener una iglesia, hermanos, una iglesia bíblica, una iglesia donde se nos predica, se nos expone la escritura, donde se nos anima a cambiar, donde no nada más nos rascan el oído y nos pegan en el hombro, todo está bien, síguele como vas, nada más da tu diezmo, tu ofrenda, vive como quieras, pero sigue viniendo. No, necesitamos una iglesia que predique la palabra con fuego. Se ofenda quien se tenga que ofender, se vaya quien se tenga que ir. No por eso vamos a cambiar la palabra del Señor. Es la que debe ser exaltada, la que debe ser glorificada, la que debe ser honrada. Se tiene que predicar a Cristo, se tiene que honrar la Biblia, y eso sucede en la iglesia. Por eso muchos se van de esta iglesia, porque aquí no tenemos shows, como mencioné, porque aquí no vamos a tener un desorden, porque aquí no vamos a tener una locura, porque aquí no nada más venimos a decirle Dios es amor, 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 y todo es amor, y no te preocupes. Puedes seguir viviendo en adulterio, no te preocupes, mientras vengas a la iglesia. Tú puedes seguir viviendo en fornicación, mientras vengas a la iglesia. No, hermanos, necesitamos predicar la verdad de Dios, y eso está en la iglesia. Venga a la iglesia, ame la iglesia, involúcrese en la iglesia. Siéntase parte de esta iglesia. No solo se sienta un visitante. Diga, esta es mi iglesia. Dígalo de corazón. Miren, en último lugar, para concluir. Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2. Dice la Biblia ahí: cada primer día de la semana, cada primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. Cada primer día de la semana, cada uno, ¿cada qué? A ver, ya vamos a acabar, hermano, les prometo. Les prometo que ya vamos a acabar, ya tenemos hambre. Versículo 1. En cuanto a la, si me ayuda, acabamos. En cuanto a la, 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. ¿Y qué ordenó? ¿Qué ordenó Dios? ¿Qué ordenó a las iglesias? Bueno, ahí va lo que ordenó, versículo 2. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros, no dice algunos, si quieren, si pueden, si tienen. Cada uno de vosotros, dice ahí, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces más ofrendas. Pablo está diciendo, cada primer día de la semana aparten algo, porque yo voy a llegar para recoger esas ofrendas. Cada primer día de la semana. ¿Sabe por qué tenemos que ser fieles a la iglesia? ¿Por qué deberían ser importante para nosotros? Porque es el lugar donde ofrendamos a Dios. Es el lugar donde adoramos a Dios. ¿Sabía usted que una ofrenda, un diezmo es muestra de adoración a Dios? También es adorar a Dios por medio de lo que damos al Señor. Y es en la iglesia donde Él dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cada primer día de la semana. ¿Cómo dice Proverbios 3:9? Mire lo que dice Proverbios 3:9. Esa es la razón de por qué Dios no te bendice, hermano. ¿Por qué no te alcanza nada? Lo que Dios te da más y más. Y por más que trabajes, bajes y trabajes y trabajes y trabajes, nunca te va a alcanzar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo que dice este versículo, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Este es un principio que aplica hasta nuestros días. Honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Si tú honras a Jehová con lo que Él mismo te da, hay buenas consecuencias. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres tener prosperidad económica? No como la prosperidad que predican los falsos predicadores de la doctrina de la prosperidad. Pero quieres tener la bendición de Dios, hónralo con tus bienes. Cumple con el Señor y Él honra a los que le honran. La iglesia es el lugar para poder ofrendar al Señor. La iglesia necesita nuestros diezmos. La iglesia necesita nuestra ofrenda. La iglesia necesita nuestra adoración para seguir funcionando. Como he mencionado muchas veces, aquí, hermanos, nos cobran arriendo. Aquí hay que pagar lo mismo, en el mismo arriendo, los servicios. Hay que pagar el agua, la luz, el internet que se necesita aquí. Necesitamos pagar el bus que nos cobra cada semana. Hay que comprar víveres, hay que comprar artículos para la cocina, hay que ayudar a los necesitados. Hemos tantas necesidades. ¿Usted cree que las carpas que están allá, fuimos allá a la Avenida España para que nos las regalaran? No. ¿Usted cree que fuimos ahí a Aluminium, no me acuerdo cómo se llama ahí, para pedirle ahí las ollas que compramos? Oiga, venimos de la iglesia, queremos que nos done unas ollitas. ¿Usted cree que dijeron, sí, llévate 5 pailas? No, hermanos. ¿Usted cree que el del gas, el que surte aquí para poder cocinar, es de la iglesia? Les traemos 3 tanques con todo y todo, llévenselo, es de la iglesia. No, todo lo cobran, ¿verdad que sí? La silla donde usted está sentado nos costó como iglesia. El agua que bebemos aquí, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Pero es a través de lo que damos para el Señor. Siéntase privilegiado de participar con su ofrenda para el Señor. Siéntase tranquilo, se usa para la gloria de Dios. Usted délo para la iglesia. El pastor no coge ni un centavo de lo que damos aquí. Ahí están las finanzas. Vea los gastos que hay. Me gustaría que usted pueda participar. ¿Quiere usted ser el tesorero de la iglesia? Hable conmigo, vea lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que pagar. Haga una pequeña cuenta. La iglesia paga 390, nada más de arriendo. $40 por semana del bus. Nada más en esas 2 cositas, ¿cuánto es, matemáticos? $550. ¿Sabe que hay semanas que ni siquiera $40 damos de ofrenda? Ni siquiera para el bus damos a veces, con todo lo que se reúne que lo que damos. ¿No nos ha dado Dios mucho, hermanos? ¿No nos ha dado Dios abundantemente? ¿Por qué somos así con la iglesia? La iglesia es el lugar para ofrendar, para dar. Nuestro uso del dinero es un reflejo directo de nuestro amor por Dios. ¿Sí me escuchó? Nuestro uso del dinero es un reflejo directo de nuestro amor por Dios. Y que déjeme decirle algo, si usted da o no da, Dios va a proveer. Dios se provee. Él da lo necesario para continuar. Pero el afectado, el que no tiene bendición, el que no tiene frutos, el que no tiene abundancia, es usted. Dios nos va a pedir cuenta. Ofrendar es adorar a Dios. La iglesia es ese canal donde nuestra generosidad es dada al Señor, donde hacemos buen uso de nuestra mayordomía. La iglesia le necesita, hermano. Cada miembro de la iglesia tiene un don específico para poder funcionar la iglesia. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni el pie le puede decir a la nariz, no te necesito. Todo el cuerpo es importante. Usted es parte del cuerpo de la iglesia. Usted es importante. Es necesario.
de quien todo el cuerpo, dice la Biblia, según su actividad propia de cada miembro, se va fortaleciendo. Dios no nos salvó solo para ser consumidores espirituales, sino colaboradores activos de la obra. Tu oración, tu servicio, tu presencia, tu apoyo, tu sostén es un progreso para el Evangelio del Señor. Qué importante es la iglesia. Haga un compromiso el día de hoy. Dígale al Señor: Señor, quiero ser fiel a la iglesia. Perdóname, porque a veces el cansancio, a veces los compromisos, a veces se me hace fácil faltar. A veces no doy ni $1, Señor, a la semana para la iglesia, para las cosas que se necesitan, para que se siga predicando el Evangelio. Mire, hermano, íbamos a cancelar el evento de Balsay por falta de recursos económicos, porque ya no teníamos para comprar más juguetes, para ofrecer a los niños, para predicar el Evangelio. Qué tristeza eso. Pero gloria a Dios que Él se proveyó. Él se proveyó para que hagamos el evento. Cuán importante es amar la iglesia, participar en la iglesia. Ámela, participe, sea fiel al Señor, así como lo es fiel el Señor a su iglesia. Ame como Cristo amó a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este lugar. Tú nos has traído aquí por tu voluntad santa. Tú permitiste, Señor, que la iglesia comenzara hace unos meses atrás. Y hemos visto tu mano poderosa obrar semana a semana. Familias añadiéndose, hermanos y hermanas, niños y niñas, viniendo a nuestra iglesia. Tú has hecho cambios en muchos de nosotros. Gente ha sido salva y bautizada en este lugar. Somos miembros de esta iglesia. Gracias, Señor.